Un jefe de la mafia vio a su curvilínea secretaria con un vestido ajustado. Una pregunta llena de celos lo cambió todo. Un disparo destrozó el silencio justo cuando Lorenzo Duque estampó a uno de sus propios capitanes contra la pared de mármol. Cada guardia armado alcanzó instintivamente el arma. Durante un aterrador latido, todos creyeron que el imperio de la mafia había sido traicionado desde adentro. Pero Lorenzo no estaba furioso por dinero robado. Lorenzo no confrontaba a un traidor. Sus fríos e ilegibles ojos estaban fijos en un solo hombre que había pasado la noche sonriéndole a su curvilínea secretaria ejecutiva. Solo segundos antes, Hannah Brooks había entrado a la gala benéfica con un vestido que nadie jamás le había visto usar. Luego Lorenzo hizo una sola y tranquila pregunta que silenció todo el salón. ¿Te gusta? Hannah lo miró a los ojos. No lo sé. Nadie se dio cuenta de que esas 3 palabras estaban a punto de cambiar el imperio Duque para siempre. 3 años antes, Hannah Brooks había entrado a Duque Holdings cargando nada más que una cartera de cuero y una carta de recomendación que la mayoría de la gente asumía nunca importaría. Hannah no era glamorosa. Hannah no estaba conectada a viejos linajes de la mafia. Hannah desde luego no se parecía a las elegantes mujeres usualmente vistas alrededor de millonarios y élites políticas. Tenía 30 años, rasgos suaves, curvilínea, y plúscice sin disculparse. Los trajes de negocios bien confeccionados de Hannah eran elegidos por practicidad más que por moda. El cabello de Hannah siempre estaba recogido en un estilo ordenado antes del amanecer, y al final de cada jornada laboral, algunos mechones sueltos inevitablemente escapaban. A pesar de todos los esfuerzos de Hannah, la mayoría de la gente olvidaba cómo lucía en minutos. Lo que nunca olvidaban era con qué eficiencia cada problema imposible parecía desaparecer cada vez que Hannah Brooks se involucraba. Dentro del primer mes, Hannah reorganizó el imposible calendario de Lorenzo Duque sin cancelar ni una sola reunión. Hannah silenciosamente identificó negociaciones superpuestas que podrían haber puesto a 2 aliados políticos rivales en la misma sala de conferencias. Hannah notó una discrepancia legal escondida dentro de un contrato que más tarde evitó que una investigación federal llegara a una de las empresas Duque. Hannah recordaba cumpleaños, contraseñas confidenciales, costumbres diplomáticas, arreglos de asientos preferidos, protocolos de seguridad, restricciones dietéticas, y tragedias familiares privadas de cientos de personas influyentes. Hannah cargaba miles de detalles dentro de la mente con una precisión asombrosa. Lorenzo rara vez elogiaba a nadie. Sin embargo, Lorenzo dejó de verificar los horarios por su cuenta después de solo 6 semanas. Si Hannah aprobaba algo, sucedía. Si Hannah le advertía contra algo, Lorenzo escuchaba. No se necesitaba ninguna explicación. La confianza dentro del mundo de Lorenzo era más rara que el dinero. Hannah la ganó en silencio. Fuera de la oficina de Lorenzo, sin embargo, otra historia circulaba. Los empleados susurraban que Lorenzo debía de tenerle lástima. Es eficiente, se encogía de hombros alguien. Pero vamos, mírala. Otros reían cuando creían que Hannah no podía escucharlos. Es básicamente invisible. Ninguna mujer hermosa sobreviviría el horario de Lorenzo. Está segura porque nadie se distrae con ella. A veces los comentarios eran más crueles. A veces comparaban el cuerpo de Hannah con muebles caros. A veces se preguntaban en voz alta si alguna vez la habían invitado a salir. Los insultos rara vez llegaban directamente. Flotaban a través de elevadores, pasillos, salas de descanso, lobbies de hoteles de lujo, aeropuertos privados, suficientes para que Hannah escuchara cada uno. Hannah nunca respondía. Cada mañana llegaba antes que casi todos los demás. Cada noche se iba mucho después de que el piso ejecutivo se vaciara. Hannah respondía correos mientras cenaba fríos, revisaba contratos durante los vuelos, memorizaba cambios de seguridad entre reuniones. Hannah creía que la competencia era más ruidosa que el argumento. Desafortunadamente, la competencia también era más callada que el chisme. Lorenzo no notó ninguno de los susurros, no porque los aprobara, sino porque simplemente no escuchaba el chisme. La atención de Lorenzo permanecía fija en negociaciones, disputas territoriales, influencia política y proteger un imperio que se extendía a lo largo de la costa este. La emoción no tenía lugar en los cálculos de Lorenzo. Al menos eso era lo que todos creían. La verdad era más complicada. Sin darse cuenta conscientemente de ello, Lorenzo había desarrollado hábitos centrados en la presencia de Hannah. Lorenzo bebía café solo después de que Hannah lo colocara a su lado. Lorenzo nunca confirmaba los planes de viaje porque asumía que Hannah ya lo había hecho.
Durante las reuniones, la mano de Lorenzo a menudo alcanzaba un documento antes de recordar que Hannah había anticipado la solicitud y lo había colocado exactamente donde Lorenzo esperaba. Cuando las difíciles decisiones lo agotaban, los ojos de Lorenzo instintivamente buscaban la sala hasta encontrar a Hannah tomando notas tranquilamente. La silenciosa competencia de Hannah se convirtió en el punto fijo dentro de su caótico mundo. Lorenzo simplemente nunca cuestionó por qué. Para Lorenzo, Hannah era tan confiable como el amanecer, esencial, constante, invisible, solo porque Lorenzo ya no podía imaginar operar sin ella. Una tarde lluviosa, cerca de la medianoche, Lorenzo emergió de una tensa reunión con 2 inversores extranjeros. El edificio estaba casi vacío. Mientras Lorenzo cruzaba el piso ejecutivo, notó luz todavía brillando bajo la puerta de la oficina de Hannah. Lorenzo se detuvo. Adentro, Hannah estaba sentada sola, rodeada de pilas de archivos. Un zapato se le había deslizado de abajo del escritorio. Los anteojos de lectura descansaban bajos sobre la nariz de Hannah mientras cuidadosamente comparaba informes financieros línea por línea. Junto a Hannah descansaba una cena intacta que se había puesto completamente fría. Hannah ni siquiera lo había notado. Lorenzo estuvo de pie en silencio durante varios segundos. ¿Por qué sigues aquí? Hannah levantó la vista, sobresaltada. Oh. Hannah sonrió cortésmente. Los documentos de fusión revisados llegaron tarde. Quería verificar cada cifra antes de mañana por la mañana. Podrías haber terminado mañana. Podría. Hannah echó un vistazo de vuelta al papeleo, pero entonces usted comenzaría su reunión con información incompleta. La respuesta de Hannah era simple, directa, como si sacrificar otra tarde no requiriera ningún reconocimiento en absoluto. Lorenzo la estudió un momento antes de dar un pequeño asentimiento. Ve a casa cuando termines. Lo haré. Lorenzo se alejó. Ninguno de ellos se dio cuenta de que antes de llegar al elevador, Lorenzo redujo el paso por razones que no podía explicar. Por primera vez en años, el pensamiento cruzó su mente de que Hannah Brooks había pasado otra noche protegiendo su imperio mientras todos los demás dormían. Lorenzo descartó el pensamiento casi de inmediato. Siempre habría más trabajo mañana. Siempre estaría Hannah. O eso creía Lorenzo. La invitación llegó un ordinario martes por la mañana. Descansaba sobre el escritorio de Lorenzo Duque dentro de un sobre negro repujado con letras doradas. La gala benéfica anual de la Fundación St. Aurelius, un evento donde los millonarios donaban fortunas en público mientras negociaban alianzas en privado. Los políticos intercambiaban promesas bajo candelabros de cristal. Los imperios corporativos se fusionaban silenciosamente sobre champán. Y los jefes de casi todas las familias de la mafia influyentes a lo largo de la costa este asistían sin reconocerse abiertamente los negocios de los demás. Lorenzo echó un vistazo a la invitación antes de deslizarla hacia Hannah. ¿Me acompañarás? Hannah levantó la vista del laptop. ¿Como tu secretaria ejecutiva? Lorenzo asintió. Habrá contratos finalizados después de la subasta benéfica. Prepararé todo. Para Hannah, era simplemente otra asignación. Otra tarde parada tranquilamente junto al hombre más poderoso de la sala mientras se aseguraba de que cada horario permaneciera impecable. Hannah nunca imaginó que la noche alteraría el curso de su vida. 3 días antes de la gala, Hannah se detuvo en una pequeña sastrería encajada entre una vieja librería y una panadería familiar. La dueña, Eleanor Whitmore, tenía casi 70 años. Eleanor había reparado los trajes de negocios de Hannah durante varios años. A diferencia de la mayoría de la gente, Eleanor nunca comentaba sobre el tamaño de Hannah a menos que discutiera medidas. En cambio, Eleanor hablaba de telas, colores, movimiento, confianza. Cuando Hannah explicó que necesitaba un vestido de noche formal adecuado para una gala de élite, Eleanor sonrió con complicidad. He estado esperando que lo pidieras. Hannah se rió suavemente. Has esperado 3 años. Eleanor desapareció en el cuarto trasero antes de regresar con una funda de ropa. Adentro colgaba un vestido de noche verde esmeralda profundo. Simple, elegante, sin excesivas lentejuelas, sin escote dramático. El vestido abrazaba las curvas en lugar de ocultarlas. La cintura confeccionada fluía naturalmente hacia una silueta grácil que celebraba el cuerpo en lugar de disculparse por él. Hannah lo miró. Es hermoso. Lo es. Pero Hannah hesitó. No creo que alguien como yo pueda usar algo así. Eleanor cruzó los brazos. ¿Y qué exactamente es alguien como tú? Hannah bajó los ojos. Ya sabes, Hannah buscó la familiar palabra.
Sobrepeso. Eleanor sacudió la cabeza. No. Eleanor se acercó más. Eres inteligente. Eres elegante. Eres amable. Cargas un imperio sobre los hombros mientras todos los demás juzgan el cuerpo. Eleanor tocó suavemente la tela. El problema nunca ha sido este vestido. Es que has pasado años intentando volverte invisible para personas que nunca merecieron tu vergüenza. El silencio llenó la pequeña tienda. Finalmente, Eleanor sonrió. Úsalo. No porque la gente lo note. Úsalo porque finalmente estás lista para dejar de esconderte de personas que nunca merecieron tu vergüenza. Por primera vez en años, Hannah se miró en el espejo sin buscar inmediatamente los defectos. Hannah vio a una mujer, profesional, elegante, fuerte, todavía inconfundiblemente de talla grande. Pero ya no intentando desaparecer. Hannah compró el vestido en silencio. La tarde de la gala llegó bajo un cielo pintado con tonos de violeta y dorado. Los vehículos de lujo bordeaban la entrada del histórico salón de baile. Las cámaras de televisión esperaban afuera. Los equipos de seguridad se comunicaban a través de discretos auriculares. Adentro, los candelabros de cristal iluminaban los pulidos suelos de mármol mientras una orquesta llenaba la sala con suave música clásica. Los jefes de la mafia se mezclaban con los senadores. Los ejecutivos tecnológicos reían junto a los productores de Hollywood. Todo parecía civilizado. Todos sabían que no lo era. Lorenzo entró precisamente según el horario. El smoking negro a medida ajustaba con effortless precisión. Las conversaciones se suavizaban mientras Lorenzo cruzaba el salón. El respeto lo seguía como la gravedad. Unos pasos detrás caminaba Hannah. Al principio, casi nadie miró dos veces. Luego alguien se volvió. Otro invitado se pausó a mitad de conversación. Una mujer le susurró algo al esposo. En segundos, cabezas a lo largo del salón comenzaron lentamente a volverse hacia la entrada. No porque Hannah se hubiera convertido en alguien diferente, sino porque por primera vez la gente realmente miró. El vestido esmeralda complementaba la figura de Hannah con quieta sofisticación. El ligero maquillaje destacaba ojos castaños cálidos que años de agotamiento habían ocultado. El cabello de Hannah, usualmente recogido en un severo estilo de oficina, ahora descansaba en suaves ondas sobre los hombros de Hannah. Hannah no intentaba imitar a las glamorosas socialites que la rodeaban. Hannah lucía auténtica, cómoda, confiada. Incluso Lorenzo notó el silencio extendiéndose detrás de ellos. Lorenzo echó un vistazo por encima del hombro. Por un breve momento, Lorenzo olvidó la conversación que tenía. Hannah encontró sus ojos. ¿Algo está mal? Lorenzo la estudió un segundo más de lo habitual. No. Una pausa. ¿Te ves? Lorenzo rara vez buscaba palabras apropiadas para la ocasión. Hannah sonrió cortésmente. Gracias. La respuesta sonó dolorosamente formal. Sin embargo, algo desconocido se quedó dentro del pecho de Lorenzo. Lorenzo lo descartó. Había negociaciones esperando. La tarde se desarrolló con practicada elegancia. Hannah gestionó horarios, redirigió a los impacientes donantes, resolvió conflictos de asientos, y silenciosamente le recordó a Lorenzo detalles confidenciales momentos antes de cada conversación. Como siempre, Hannah hizo que la logística imposible pareciera sin esfuerzo. Pero esta noche, algo había cambiado. La gente se acercaba a Hannah, no porque necesitaran información, sino porque querían hablar con Hannah. Un joven banquero de inversiones elogió el vestido de Hannah. La esposa de un senador alabó su profesionalismo. Incluso varios capitanes de la mafia se presentaron durante momentos más tranquilos entre discursos. Uno de ellos se quedó más tiempo que los demás. Marco Bellini, 34 años, un respetado capo conocido por la inteligencia tranquila más que por la violencia innecesaria. A diferencia de muchos hombres en la organización, Marco miraba directamente a los ojos de Hannah al hablar. Marco preguntó sobre el trabajo de Hannah, los intereses, los libros favoritos. Ni una vez hizo una broma sobre la apariencia de Hannah. Ni una vez habló con cortesía artificial. En cambio, Marco escuchaba genuinamente. Hannah se encontró riéndose. Una risa tranquila y sincera que casi nadie dentro de la sede Duque había escuchado jamás. Al otro lado del salón, Lorenzo revisaba proyecciones financieras con dos inversores internacionales. La atención de Lorenzo debería haber permanecido fija en la discusión. En cambio, los ojos de Lorenzo se desviaron casi involuntariamente hacia el sonido de la risa de Hannah. Lorenzo vio a Marco sonriendo.
Lorenzo vio a Hannah sonriendo de vuelta. Algo se apretó dentro de Lorenzo. Un inversor continuó explicando las cifras de adquisición. Lorenzo se dio cuenta de que no había escuchado ni una sola palabra. La mirada de Lorenzo permaneció fija al otro lado de la sala. Marco se inclinó ligeramente más cerca mientras Hannah hablaba. Hannah lucía relajada, cómoda, feliz. Un pensamiento extraño entró en la mente de Lorenzo. ¿Cuándo fue la última vez que Lorenzo la hizo sonreír así? Lorenzo no podía recordar. De hecho, Lorenzo no estaba seguro de haber intentado alguna vez. La comprensión perturbó a Lorenzo mucho más que cualquier negociación hostil que hubiera tenido. Por primera vez en años, Lorenzo Duque descubrió algo que ni podía controlar ni explicar. Y en algún lugar profundo dentro de Lorenzo, sin admitírselo todavía a sí mismo, los celos silenciosamente comenzaron a echar raíces. Para cuando terminó la subasta benéfica, el salón se había relajado en conversaciones más pequeñas. Las copas de cristal captaban el brillo de los candelabros. Un cuarteto de jazz reemplazó a la orquesta. Los políticos se desplazaron hacia los donantes. Los ejecutivos compararon carteras de inversión. Los capitanes de la mafia se reunieron en círculos discretos donde cada sonrisa casual ocultaba cálculos cuidadosos. Por primera vez esa tarde, Hannah se permitió un breve momento lejos del trabajo. Cada contrato había sido firmado. Cada documento revisado había sido entregado. Lorenzo estaba involucrado en una discusión privada con 3 gobernadores influyentes y varios líderes empresariales. Hannah salió al balcón con vistas a los iluminados jardines, dando la bienvenida al fresco aire nocturno después de horas bajo las abarrotadas luces del salón. Hannah apenas notó a alguien uniéndose hasta que una voz familiar habló. Me preguntaba si te encontraría aquí. Marco Bellini sonrió mientras se acercaba, cargando 2 copas de agua con gas. Supuse que merecías algo de beber que no fuera café. Hannah se rió. ¿Es mi adicción al café así de obvia? Solo para alguien que te ha visto sobrevivir una gala de 8 horas sin sentarse ni una vez. Hannah aceptó la copa. Gracias. Por unos momentos, simplemente admiraron el horizonte de la ciudad. A diferencia de la mayoría de las conversaciones que Hannah experimentaba en los eventos de élite, esta no requería ninguna estrategia, ninguna negociación, ninguna agenda oculta. Marco no intentaba impresionar a Lorenzo a través de Hannah. Marco parecía genuinamente interesado en conocer a la mujer detrás del título. He escuchado historias sobre ti, admitió Marco. Hannah levantó una ceja. Me temo preguntar. Las historias todas describen a una secretaria imposible que de alguna manera recuerda todo. Yo olvido cosas. No me lo creo. Hannah sonrió de nuevo. Una vez olvidé mi propio cumpleaños. Marco se rió. Eso de alguna manera te hace parecer aún más humana. Las palabras la tomaron por sorpresa. La mayoría de la gente elogiaba el trabajo de Hannah. Muy pocos reconocían su humanidad. Adentro del salón, la reunión de Lorenzo había terminado finalmente. Un gobernador extendió la mano. Otra asociación exitosa. Lorenzo asintió cortésmente. Los ojos de Lorenzo instintivamente buscaron a Hannah. Hannah no estaba junto a las mesas de refrigerios. Hannah no estaba cerca del escenario revisando el itinerario de mañana. Hannah no estaba hablando con seguridad. La mirada de Lorenzo se movió hacia el balcón. Ahí estaba Hannah, de pie junto a Marco, riéndose de nuevo. El sonido llegó débilmente a través de las puertas abiertas. Algo dentro de Lorenzo se apretó con una incómoda familiaridad. Lorenzo se dijo a sí mismo que Hannah merecía una conversación agradable. Hannah trabajaba más duro que nadie. Hannah tenía todo el derecho a disfrutar 10 minutos de paz. Entonces, ¿por qué Lorenzo no podía dejar de mirar? Uno de los asesores de Lorenzo hizo una pregunta. Lorenzo respondió automáticamente sin darse cuenta de lo que había dicho. La atención de Lorenzo permaneció fija afuera. Marco se apoyó casualmente en el barandal del balcón. Hannah lucía completamente relajada. Lorenzo se dio cuenta de que nunca había visto a Hannah lucir así de relajada estando con Lorenzo. La comprensión golpeó más fuerte de lo que Lorenzo esperaba. De vuelta en el balcón, la conversación lentamente se volvió más personal. ¿Qué haces cuando no estás salvando el Imperio Duque? Preguntó Marco. Hannah sonrió. No estoy segura de recordar. ¿Sin pasatiempos? Leo. ¿Qué tipo de libros? Historia. Marco se rió. Esperaba novelas románticas. Prefiero historias donde la gente sobrevive situaciones imposibles. Marco la miró pensativamente.
Quizás es porque tú has vivido una. Hannah no respondió. No tenía que hacerlo. Marco había visto suficiente de la sede para entender los chistes susurrados, las miradas de reojo, los insultos sutiles disfrazados de humor. Después de una pausa tranquila, Marco volvió a hablar. He visto cómo algunas personas te tratan. Hannah se encogió gentilmente de hombros. Tienen derecho a sus opiniones. No. Tienen derecho a la ignorancia. Hannah parecía sorprendida. Marco continuó. Confunden la apariencia con el valor. No tienen idea de quién mantiene realmente unida esta organización. Los ojos de Hannah se bajaron hacia el jardín. Gracias. Marco dudó solo un momento. ¿Te gustaría? Marco sonrió de repente, luciendo menos como un temido capo y más como un hombre ordinario. ¿Salir a cenar conmigo alguna vez? El silencio se asentó entre ellos. No incómodo, solo inesperado. Hannah lo miró genuinamente tomada por sorpresa. Nadie le había pedido eso en años, no porque le faltara amabilidad, sino porque la mayoría de los hombres ya había decidido que no estaban interesados antes de aprender quién era Hannah. Hannah abrió la boca para responder antes de que escapara una palabra. Lorenzo. Varios guardias cercanos se enderezaron inmediatamente. El jefe de la mafia había salido al balcony. La expresión de Lorenzo permanecía tranquila, casi sin emoción. Sin embargo, todos lo suficientemente cerca instintivamente sintieron que algo había cambiado. Marco se volvió respetuosamente. Jefe. Lorenzo no lo reconoció. Los ojos de Lorenzo permanecieron fijos en Hannah. ¿Terminaste tu trabajo? Sí. Bien. Otro silencio. Nadie habló. Incluso la música de adentro de repente se sentía distante. Lorenzo miró brevemente hacia Marco, luego de vuelta a Hannah. La voz de Lorenzo permaneció baja, controlada. Entonces, Lorenzo hizo una pausa. ¿Te gusta? La pregunta aterrizó con la fuerza de un disparo. Hannah parpadeó. Hannah no estaba segura de haber escuchado correctamente. ¿Qué? ¿Te gusta? Cada conversación cercana se detuvo. Un par de senadores intercambiaron miradas confundidas. Varios capitanes de la mafia silenciosamente se volvieron hacia el balcón. Incluso los músicos adentro parecían inseguros de si continuar tocando. Marco frunció el ceño. ¿Jefe? Lorenzo nunca lo miró. La atención de Lorenzo nunca abandonó a Hannah. Por primera vez en 3 años, Hannah no podía leer la expresión de Lorenzo. No había ninguna rabia que Hannah reconociera, ninguna preocupación profesional, solo algo extrañamente vulnerable, oculto bajo un control absoluto. Hannah buscó las palabras. No lo sé. La honesta respuesta de Hannah colgó en el aire. Algo dentro de Lorenzo se rompió. No con estrépito, no visiblemente, simplemente todo a la vez. Marco dio un paso al frente cuidadosamente. Jefe, con respeto, solo le estaba preguntando a la señorita Brooke si me permitiría invitarla a cenar. Lo sé. La voz de Lorenzo era peligrosamente tranquila. Y ella merece elegir. Lo sé. Marco lucía confundido. ¿Entonces por qué? Porque tú te vas. El balcón cayó en silencio. Marco lo miró fijamente. Lo siento, ¿yo? ¿Te vas? Dijo Lorenzo, dando un lento paso al frente. A su alrededor, los guardaespaldas armados intercambiaron miradas inciertas. Nadie había visto nunca a Lorenzo comportarse así. No sobre una conversación personal. Marco permaneció respetuoso. Jefe, si crucé una línea, me disculpo, pero Hannah no es propiedad de nadie. Las palabras resonaron por el balcón. Durante una fracción de segundo, siguió un silencio absoluto. Luego Marco sintió una poderosa mano apoderarse del frente de la chaqueta de Marco. Lorenzo lo estampó hacia atrás contra la pared de mármol. El impacto resonó por todo el salón. Un oficial de seguridad cercano instintivamente alcanzó el arma. Otro guardia sacó la pistola a medio camino. Alguien accidentalmente disparó al techo. El ensordecedor disparo congeló a todos en el lugar. Los invitados gritaron. Las copas de cristal se destrozaron. En segundos, docenas de guardias armados rodearon el balcón, creyendo que un intento de asesinato había comenzado. En cambio, encontraron a Lorenzo aferrando por el cuello a uno de sus propios capitanes más respetados. Marco nunca contraatacó. Marco simplemente miró en incredulidad. Entonces eso es lo que es, dijo Marco tranquilamente. La mandíbula de Lorenzo se tensó. No sabes de qué estás hablando. Marco echó un vistazo hacia Hannah,
luego de vuelta a Lorenzo. No. Marco habló con cuidado. Creo que tú finalmente sí. Lorenzo lo soltó tan abruptamente que Marco tropezó hacia atrás. Durante varios largos segundos, nadie se movió. Nadie respiró. Cada persona en el salón entendió que acababa de presenciar algo imposible. El intocable Lorenzo Duque, un hombre que había negociado guerra sin alzar la voz, había perdido completamente el control. Y todos los testigos sabían exactamente cuándo había ocurrido. El momento en que otro hombre le pidió a Hannah Brooks que saliera a cenar. Para el amanecer, la historia se había extendido más lejos de lo que cualquier anuncio oficial jamás podría. En el mundo de Lorenzo Duque, la información viajaba más rápido que las balas. Un solo guardia mencionó la confrontación a otro equipo de seguridad. Un camarero repitió silenciosamente lo que había presenciado a un conductor. Un conductor informó a otro. Para el desayuno, cada familia de la mafia importante a lo largo de la costa este había escuchado el mismo asombroso rumor. Lorenzo Duque había atacado públicamente a uno de sus propios capitanes más respetados. No por dinero, no por traición, no por territorio. Por una mujer. Y no cualquier mujer, su secretaria. Cada repetición se volvió más dramática que la anterior. Algunos afirmaban que Lorenzo casi ejecutó a Marco Bellini en el suelo del salón de baile. Otros insistían en que Hannah había sido secretamente la amante de Lorenzo durante años. El rumor más vicioso sugería que Hannah había manipulado deliberadamente al jefe de la mafia hasta que Lorenzo se volvió emocionalmente dependiente de Hannah. A nadie le importaba si las historias eran verdad. Solo les importaba que fueran entretenidas. Cuando Hannah llegó a la sede Duque a la mañana siguiente, inmediatamente sintió que algo había cambiado. Las conversaciones se detuvieron mientras Hannah cruzaba el lobby ejecutivo. Los empleados que usualmente la ignoraban ahora miraban abiertamente. Algunos lucían curiosos, otros simpáticos. Algunos lucían abiertamente críticos. Hannah entró al elevador sin reconocer a ninguno. Mientras las puertas comenzaban a cerrarse, Hannah captó un fragmento de conversación flotando desde el escritorio de recepción. Así fue como mantuvo el trabajo. Siempre supe que algo pasaba. No fue el talento, después de todo. Las puertas se cerraron antes de que las voces se desvanecieran. Hannah cerró los ojos. Durante 3 años, Hannah había aprendido a ignorar los susurros sobre su apariencia. Estos se sentían diferentes. El profesionalismo de Hannah, lo único que Hannah había construido con esfuerzo incansable, ahora era cuestionado. Eso dolía mucho más de lo que los insultos sobre el peso jamás habían dolido. La oficina de Lorenzo estaba inusualmente tranquila. Lorenzo apenas había dormido. La tarde anterior se repetía sin parar en la mente de Lorenzo. La sonrisa de Marco, la risa de Hannah, su propia pregunta. ¿Te gusta? Luego la expresión en la cara de Hannah, no miedo, no emoción, solo confusión. Lorenzo había forzado a Hannah a una situación que nunca mereció. Por primera vez en años, Lorenzo luchaba por justificar sus propias acciones. No podía. Lorenzo había actuado como un hombre celoso. La comprensión lo irritó casi tanto como el recuerdo en sí. Un golpe interrumpió sus pensamientos. Hannah entró cargando el horario matutino de Lorenzo exactamente como siempre. Buenos días. Buenos días. La voz de Hannah permaneció perfectamente profesional. Sin acusación, sin incomodidad, sin mención de la gala. Hannah revisó calmadamente las citas, una conferencia telefónica con inversores europeos, almuerzo con el fiscal de distrito, una reunión sobre seguridad portuaria. Cada detalle era impecable. Sin embargo, algo esencial había desaparecido. Hannah ya no lo miraba de la manera en que Hannah lo hacía antes. Había una distancia invisible entre ellos. Lorenzo lo sentía con cada oración. Cuando Hannah terminó, colocó la carpeta sobre el escritorio de Lorenzo. Si no hay nada más, comenzaré a preparar los documentos de esta tarde. Hannah. Hannah se detuvo. Sí. Lorenzo quería disculparse. Las palabras alcanzaron la garganta de Lorenzo, luego se detuvieron. Lorenzo Duque había negociado con presidentes, amenazado a jefes rivales sin hesitación, pero decir 2 simples palabras de repente se sentía imposible. Lo siento. En cambio, lo que emergió fue. Continúa. Hannah dio un asentimiento cortés. Como desees. La oficina se sintió extrañamente más fría después de que Hannah se fue. Para la tarde, otra tormenta llegó. Vanessa Sinclair, elegante, impecablemente vestida, hija del senador Richard Sinclair,
uno de los aliados políticos más antiguos de Lorenzo. Durante años, las revistas de sociedad habían asumido que Vanessa y Lorenzo eventualmente se casarían. Vanessa ciertamente lo creía. Vanessa entró a la sede con practicada confianza, saludando a los ejecutivos como si ya fuera dueña del edificio. La sonrisa de Vanessa desapareció en el momento en que Vanessa vio a Hannah organizando archivos fuera de la oficina de Lorenzo. Así que, Vanessa cruzó los brazos, eres la famosa secretaria. Hannah se puso de pie cortésmente. Buenas tardes, señorita Sinclair. He estado escuchando historias fascinantes. Estoy segura de que sí. Vanessa dio otro paso más cerca. Te subestimé. Hannah permaneció en silencio. Pensé que simplemente eras eficiente. Vanessa sonrió tenuemente. Pero aparentemente has decidido usar una estrategia diferente. Varios empleados cercanos dejaron silenciosamente de trabajar. Todos podían escuchar. Hannah respondió con calma. No sé a qué te refieres. Oh, creo que sí. La voz de Vanessa se volvió más alta. Pasaste 3 años convenciendo a un hombre poderoso de que eras indispensable. Ahora has hecho que toda la organización crea que está emocionalmente apegado a ti. Vanessa miró a Hannah de arriba abajo con deliberado desprecio. Todo un logro. Siguió un silencioso doloroso. Luego llegó la oración que Hannah recordaría durante años. Supongo que cuando una mujer no puede competir con la belleza, Vanessa sonrió fríamente, aprende a manipular la simpatía en su lugar. Cada empleado cercano la escuchó. Algunos bajaron los ojos de vergüenza. Otros fingieron seguir trabajando. Nadie intervino. Hannah simplemente recogió la carpeta que sostenía. Espero que disfrutes tu reunión. Hannah se alejó sin decir otra palabra. Vanessa la vio irse, extrañamente insatisfecha. Humillar a Hannah debería haberse sentido como una victoria. En cambio, se sintió mezquino. Tarde esa noche, el piso ejecutivo se vació de nuevo. Hannah estaba sentada sola dentro de la oficina. La carta de renuncia en la computadora ya había sido reescrita 6 veces. Hannah miró la versión final. Sin rabia, sin acusaciones, solo gratitud. 3 años de servicio, agradecimiento por la oportunidad, un deseo por el éxito continuo de la organización. Hannah firmó el nombre, dobló la carta cuidadosamente, la colocó dentro de un sobre, luego silenciosamente caminó hacia la oficina de Lorenzo. Las luces todavía estaban encendidas. Hannah tocó gentilmente. Adelante. Lorenzo levantó la vista. Hannah se acercó al escritorio de Lorenzo y colocó el sobre frente a Lorenzo. Completé los horarios de mañana. Los ojos de Lorenzo se movieron hacia el sobre. ¿Y esto? Mi renuncia. Silencio. Lorenzo no lo tocó. Creo que es lo mejor. ¿Para quién? Para la organización. Hannah habló de manera firme, aunque los dedos se apretaron unos contra otros. Los rumores no se detendrán. La gente cree que el juicio de Lorenzo ha sido comprometido. No seré la razón por la que alguien lo cuestione. Lorenzo finalmente alcanzó el sobre. La mano de Lorenzo se detuvo a mitad de camino. ¿Crees que quiero que te vayas? Creo, Hannah forzó una pequeña sonrisa, que mereces a alguien cuya presencia no crea problemas. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier ataque físico. Alguien más adecuado. ¿Era así como Hannah se veía a sí misma después de todo lo que Hannah había hecho? ¿Después de cargar la mitad del imperio de Lorenzo sobre hombros silenciosos durante años? Hannah lo miró. Tú no eres el problema. Por primera vez, emoción apareció en la voz de Lorenzo. Emoción real. Hannah la notó. Lorenzo también. Pero llegaba demasiado tarde. Hannah inclinó la cabeza respetuosamente. Gracias por todo. Luego Hannah se volvió y caminó hacia la puerta. Lorenzo permaneció congelado. Cada instinto le decía que la detuviera. Los pies de Lorenzo se negaron a moverse. La puerta se cerró suavemente detrás de Hannah. El sonido resonó por la oficina con una insoportable finalidad. Horas después, mucho después de que la oscuridad se había asentado sobre la ciudad, Lorenzo estaba sentado solo. Una carta de renuncia permanecía sin abrir sobre el escritorio. La oficina se sentía desconocida, demasiado silenciosa. Lorenzo miró hacia la silla vacía fuera de la pared de vidrio donde Hannah usualmente trabajaba. No había pila de archivos organizados. No había escritura tranquila. No había gentil recordatorio de la próxima reunión. Solo silencio. Durante años Lorenzo había creído que Hannah era simplemente una secretaria excepcional.
Ahora enfrentado a la posibilidad de perderla, Lorenzo entendió una verdad que había evitado sin darse cuenta. Lorenzo no tenía miedo de reorganizar el horario. Lorenzo no tenía miedo de reemplazar a una empleada. Lorenzo tenía terror de despertar en un mundo donde Hannah Brooks ya no estuviera a su lado. Por primera vez en la vida, Lorenzo Duque se dio cuenta de que la mayor amenaza para el imperio nunca vino de las familias rivales. Vino de la posibilidad de que Lorenzo había reconocido a la mujer que amaba. Demasiado tarde. Lorenzo no abrió la carta de renuncia de Hannah esa noche. No podía. Él permaneció exactamente donde Hannah lo había colocado, descansando en el centro del escritorio como una acusación que Lorenzo se negaba a leer. En cambio, Lorenzo se sentó solo dentro de la silenciosa oficina ejecutiva hasta mucho después de la medianoche. Incapaz de dormir, Lorenzo caminó hacia la sala de registros ejecutivos. Estanterías de piso a techo contenían años de informes, calendarios, registros de seguridad, estados financieros y correspondencia confidencial. Normalmente, Lorenzo entraba solo cuando buscaba evidencia contra un enemigo. Esta noche Lorenzo buscaba algo completamente diferente. Sin entender completamente por qué, Lorenzo comenzó a abrir viejos archivos que Hannah había preparado durante los últimos 3 años. La primera carpeta contenía una fusión que había salvado a una de las empresas de envíos Duque. Escondida entre docenas de notas rutinarias había una sola oración en la letra de Hannah. Discrepancia contable corregida antes de la llegada de los auditores externos. No se requiere más acción. Curioso, Lorenzo sacó el informe financiero original. Si Hannah no hubiera detectado el error, millones de dólares habrían desaparecido en una investigación que podría haber expuesto varios negocios legítimos conectados a la organización. Lorenzo abrió otro archivo, una cena diplomática de casi 2 años atrás. Hannah había silenciosamente reorganizado la distribución de asientos la noche anterior. En ese momento, Lorenzo nunca preguntó por qué. Ahora Lorenzo descubrió la respuesta. 2 donantes políticos rivales habían sido colocados inadvertidamente uno al lado del otro. El argumento público de los donantes habría destruido meses de delicadas negociaciones. Hannah lo había prevenido sin mencionar la intervención. Otro archivo. Otro descubrimiento. Un protocolo de seguridad alterado después de que Hannah notó un inusual horario de mantenimiento cerca de uno de los almacenes de Lorenzo. El cambio más tarde previno un intento de emboscada. Hannah bajó los ojos. Hannah había soportado insultos antes. Hannah sobreviviría uno más. Hannah se volvió ligeramente, preparándose para salir antes de que la humillación empeorara. Luego pasos resonaron por el escenario. Lorenzo Duque caminó al frente. Lorenzo cargaba solo un elemento en la mano. Un sobre. Todos lo reconocieron inmediatamente. La carta de renuncia de Hannah. Sin decir ni una palabra, Lorenzo se detuvo junto a Hannah. Lorenzo miró el sobre durante varios largos segundos. Luego, ante cientos de invitados atónitos, Lorenzo lentamente lo rasgó por la mitad, luego en cuartos, luego en diminutos pedazos. Los fragmentos se deslizaron al suelo pulido como nieve cayendo. El silencio absoluto llenó el salón de baile. Lorenzo finalmente habló. La voz de Lorenzo era tranquila, firme, suficientemente poderosa para que no fuera necesario ningún micrófono. Ella no está parada junto a mí porque trabaje para mí. Todos los ojos permanecieron fijos en Lorenzo. Está parada junto a mí porque nadie en esta sala ha ganado mi confianza de la manera en que Hannah lo ha hecho. Lorenzo se volvió hacia Hannah. La emoción suavizó la expresión de un hombre que muchos creían incapaz de ternura. Construí un imperio creyendo que la fortaleza venía del miedo. Lorenzo sonrió levemente. Tú me enseñaste que viene de la lealtad. La mirada de Lorenzo se deslizó lentamente por el público. Si alguno de ustedes cree que Hannah Brooks no merece respeto. Lorenzo alcanzó gentilmente la mano de Hannah. Hannah lo miró en completa incredulidad. Lorenzo sostuvo la mano de Hannah con quieta certeza. Entonces ya no son dignos del mío. Nadie habló. Luego Marco Bellini se puso en pie primero. Marco aplaudió lentamente con inconfundible sinceridad. Un capo tras otro se levantó, luego los gobernadores, luego los ejecutivos, luego cada empleado dentro del salón. En segundos, el salón resonó con aplausos. Algunos sonrieron, otros se limpiaron lágrimas inesperadas. Vanessa permaneció congelada. Por primera vez en su vida, Vanessa entendió que el estatus comprado a través de la influencia nunca podría igualar el respeto ganado a través del carácter. Incapaz de soportar un momento más,
Vanessa salió tranquilamente del salón de baile sola. Nadie la siguió. Nadie lo notó. Varios meses después, la vida dentro de la organización Duke se había transformado tranquilamente. Hannah todavía gestionaba horarios imposibles. Hannah todavía recordaba detalles que nadie más notaba. Hannah todavía llegaba temprano y se quedaba hasta tarde cuando era necesario. Pero una cosa había cambiado para siempre. Nadie la presentaba como la secretaria de Lorenzo Duque. En cambio, decían: esta es Hannah Brooks, la mujer cuya inteligencia, integridad y lealtad ayudaron a fortalecer la organización Duque. Los empleados que alguna vez susurraban sobre la apariencia de Hannah ahora buscaban su orientación. Los jóvenes ejecutivos pedían el consejo de Hannah. Los capós la saludaban con respetuosos asentimientos. Los guardias de seguridad sonreían cuando Hannah pasaba, no porque Lorenzo lo hubiera ordenado, sino porque finalmente habían aprendido quién era Hannah realmente. En cuanto a Lorenzo, el hombre antes conocido como el intocable jefe de la mafia que no confiaba en nadie, gradualmente se volvió conocido por algo más. Cada vez que los periodistas, aliados o rivales elogiaban la fortaleza del imperio de Lorenzo, Lorenzo siempre respondía de la misma manera. Ningún imperio se sostiene por culpa de un hombre. Se sostiene porque personas extraordinarias eligen la lealtad cada día. Luego Lorenzo miraba hacia Hannah. Tuve la fortuna de reconocer a la más grande de ellas. Una tarde de otoño, los dos entraron a otra reunión llena de las personas más influyentes de la nación. Esta vez, ningún susurro siguió a Hannah, ninguna mirada burlona, ninguna sonrisa desdeñosa. Hannah caminó junto a Lorenzo con quieta confianza, la cabeza en alto. No porque un hombre poderoso hubiera cambiado su valor, sino porque el mundo finalmente había reconocido el valor que Hannah siempre había poseído. Y cuando Lorenzo gentilmente entrelazó los dedos con los de Hannah antes de entrar al gran salón de baile, todos los presentes entendieron la verdad. La mujer más poderosa en la sala nunca fue la más ruidosa, nunca la más rica, nunca la más glamorosa. Fue la mujer que había ganado cada gota de admiración a través de una competencia inquebrantable, una silenciosa resiliencia, y una lealtad que incluso el jefe de la mafia más poderoso de América nunca podría permitirse perder.